pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este sábado 7 de junio del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, pues simplemente quería cerrar el tema de Ricardo Anaya de esta forma, porque vimos cómo el señor simplemente se puso al nivel, o más bien sacó lo que realmente son estos panistas, al igual que Lili Téllez, al hacer un berrinche, al hacer un escándalo y sobre todo hacer unos comentarios fuera de lugar en la Cámara o en el Senado de la República, Cámara Alta. Esas palabritas de la caca flota. No, bueno, qué decentito nos salió el señor Ricardo Anaya. Qué manera tan peculiar y el vocabulario florido que tienen estos políticos, sobre todo, lo vuelvo a repetir, en el Senado de la República, en donde deben de ser simplemente cuidadosos con lo que hacen, con lo que dicen, porque esto se replica ya cada vez más, y lo saben, en redes sociales, y tenemos un país que cada vez está más despierto hablando políticamente. Los periodistas simplemente hicieron un análisis de este ex candidato presidencial por parte del PAN en el 2018 sobre este discurso escatológico contra la elección. Lo terminaron de hacer pedazos. Y cómo no, si este señor simplemente muestra lo que son estos panistas irrelevantes. Y lo único que hacen es ir a reventar la sesión cada vez que pueden. ¿Qué fue lo que dijo Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela, sobre este ex candidato? Escuchen ustedes. Ya encontraste el video. ¿Sí encontraron el video? ¿Sí? Sí, pues es... A ver, vamos a verlo. Es Diego Fernández de Ceballos, Álvaro. Aquí a insultar en términos personales, pero sí voy a hablar con enorme claridad sobre lo que pasó el domingo. La elección del domingo, la mal llamada elección judicial, fue un cochinero, un fraude, una marranada, una porquería y un auténtico desastre. Primero, casillas completamente vacías. 9 de cada 10 mexicanos les dieron la espalda. 9 de cada 10 mexicanos repudiaron su mal llamada elección judicial. 9 de cada 10 mexicanos no se prestaron a su fraude. Segundo, ahí están los videos. Cruzaron las boletas antes de que los ciudadanos llegaran a formarse. Bloques completos. Fraude, marranada electoral. Tercero, una feria vulgar de acordeones, porque como los ciudadanos no tenían idea de quiénes eran los candidatos, desde el gobierno les dieron línea, dándoles los papelitos y los acordeones. Y miren, todo esto que acabo de referir es apenas la punta del iceberg, porque como dice el refrán popular, la caca flota, y ya empezó a flotar. Voy a pedir una moción de ilustración porque miren, el corazón del fraude está en el comité de evaluación. Ustedes, con su mayoría artificial, nombraron a 5 personas y les dieron un enorme poder. Es que estas son expresiones panistas. Muy panistas. Panistas. ¿Te acuerdas de Mariana Gómez del Campo? Se refiere a Lía Limón, así, cuando Lía Limón deja el pan, creo. Deja el pan rechaza y se va al PRI con Piña. Es correcto, se va con Piña. Digo, con Peña. Bueno, que Piña es Peña. Peña es Peña. Y Peña es Piña. Entonces se va, brinca al PRI. Entonces Mariana Gómez del Campo, muy elegante, con palabras extraordinarias, como Ricardo Anaya, con esa elegancia, dice ella textualmente. A ver. Textualmente. Una conferencia, da una conferencia. Sí, dice, al final del día la caca flota. Y eso es lo que está ocurriendo hoy.
recordar que al final del día, tal cual, la caca flota. Y es lo que podemos estar viendo en los últimos días. Dijo Mariana Gómez del Campo, que es sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, y se refería a cómo Lía Limón, que era panista, que fue esposa de Luis Carlos Ugalde, es un dato público, se separa del PAN, de Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN a la presidencia en 2012, para echarse a los brazos de Enrique Peña Nieto, 2012. Hoy, Ricardo Anaya repite exactamente la misma frase. Al final del día la caca flota. O sea, es muy panista la expresión. Sí. No es solamente el histrionismo de Diego Fernández de Ceballo, tan característico de muchos panistas como Ricardo Anaya. Es la terminología, algo que vive permanentemente en el panismo. Esa afición o esa filiación o ese gusto por hablar de porquería. Sí, la caca flota. Yo nunca había oído ese dicho, Álvaro, sobre la caca. Nunca. No recuerdo ningún dicho sobre la caca, de hecho. Bueno, a ver, espera, deja pensar. La caca, bueno, a lo mejor Yo por ahí. pronuncio esa palabra, pero La has pronunciado como 4 veces ahorita. Justamente entrecomillándola de Mariana Gómez del Campo y de Ricardo Anaya. Pero es algo muy común en el PAN, Alejandro. Hablan mucho de eso. Yo creo que les gusta. De pronto se acusan de consumirla, de esparcirla, de alojarla, Eso es muy propio del panismo. Bueno, ahora lo hacen más explícito de manera particular Anaya. En su momento, la elegancia de Mariana Gómez del Campo, pues fue muy criticada y como que se castigó ya muy. Fíjate que esa frase persiguió siempre a Mariana Gómez del Campo. Yo tengo un texto donde le contesto a Mariana Gómez del Campo justamente sobre la frase escatológica. Y luego se le castiga mucho un buen tiempo por la frase de la caca flota. Pero la dijo con tanta naturalidad que ahora que tú lo dices, pues sí puede ser que no le haya parecido a ella en su momento, digamos, políticamente incorrecto o escatológico, ¿no?, decirlo. Y hasta ahora lo volví a oír, pero en Ricardo Anaya. Sí. Fíjate, sí. es horrible la idea, ¿no? No, la palabra deja tú, pero la frase es horrible. Sí, pero bueno, ese es el tono. Esa es esa es ya el nuevo vocabulario de la derecha en México. Es que producto en buena medida de la rabia. Dice Miguel Molina, Anaya en el Titanic se hubiera salvado. Bueno, por lo menos no se hubiera ahogado. Digo, si al final la caca flota. Qué buena puntada, Miguel. Es horrible la frase, qué barbaridad. Ya no la voy a repetir, en efecto. Sí, pero da idea, Alejandro, de hasta qué punto está vulgar. Una oposición descompuesta, porque veo como con un enorme entusiasmo reproduce Enrique Krause a Ricardo Anaya. Ya no es solamente una descompostura física y emocional la que exhibe la derecha en México. Ya es un asunto, diría yo, hasta patológico, que enferma el odio. Mira, lo que pasa, Álvaro, no sé si tú te acuerdas, pasando la elección del 2021, creo que lo conversamos, pero yo incluso lo escribí en algún texto, que conforme se fueran perdiendo posiciones en los gobiernos, que
que fueran perdiendo la oposición, el PRI, el PAN, el PRD por separado y luego después juntos, fueran perdiendo posiciones, se iba a hacer cada vez más evidente su enojo y su desesperación, porque no se pierden necesariamente posiciones para servir a la gente, se pierden salarios, se pierden posiciones para tener privilegios. Un político que está acostumbrado a tener guaruras, a tener carros blindados, a ir de un lado a otro, siempre envuelto en una caja de Kleenex, si se atora el tráfico, agarrar un helicóptero, me vale y lo tomo el helicóptero, como recientemente le hizo, por cierto, Ricardo Anaya, y que le costó un párrafo en uno de las recomendaciones de la presidenta de México. Siempre que se pierden posiciones, se pierde esos privilegios, Álvaro. Entonces, conforme iban a ir perdiendo los privilegios desde el 2021, yo hasta lo escribí en algún texto, yo dije, va a haber mucha desesperación. Incluso van a empezar a depredarse entre ellos. O sea, se van a empezar a arrebatar posiciones y demás dentro de los partidos y van a tratar de regresar a como de lugar, disfrazados o lo que sea, meterse por la puerta de atrás y tratar de conseguir algo por la puerta de atrás porque no saben hacer otra cosa. Yo pienso, por ejemplo, los chuchos, Álvaro. O sea, ¿qué pensarán los chuchos? ¿De qué hablan los chuchos? Yo creo que han de mentársela a todo mundo, López y esto y aquello. Digo, la última vez que entrevistamos tú y yo a Jesús Zambrano, pues era un costal. El último en entrevistarlo fui yo. No estabas, tú andabas en alguna cosa, no me acuerdo bien cómo estuvo, pero lo entrevisté y estaba enfurecido, hecho una fiera, gritoneando, me dio la entrevista mientras venía en un carro, estaba rugiéndole al teléfono, fue la última. Pues así es como están acabando estos políticos que les digo antes, se creían todopoderosos, que podían hacer, deshacer, y ahora el último, y lo vimos todavía hace un par de días, fue el impresentable ex candidato del PAN, Ricardo Anaya, haciendo el ridículo en el Senado de la República y utilizando esas lamentables palabras. Ok, ni modo, una posición totalmente acabada. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irma Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.